El suyo es un trabajo poco conocido, pero supone una herramienta imprescindible para la formación de los alumnos de Bellas Artes. Hoy en Politécnica Tal Cual descubrimos el trabajo de los modelos. Enseguida conoceremos a Diana, Ildefonso y Víctor, tres de los modelos de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, pero antes descubrimos qué opinan de la importancia de su trabajo quienes más les necesitan, alumnos y profesores. Su trabajo y su proceso de aprendizaje no sería igual si no contaran con modelos profesionales. La figura del modelo ha estado siempre vinculadísima a todo el desarrollo, tanto del aprendizaje como de la profesionalidad de los artistas. Es decir, el modelo ha servido de referente desde el inicio de la humanidad hasta, bueno, el modelo no, el cuerpo humano. El cuerpo humano, en realidad, a través de sus representaciones podemos seguir toda la historia del arte. Lo que pasa es que en cada época, según las premisas artísticas, según los códigos del lenguaje, el modelo se ha interpretado, se le han dado las más diversas significaciones. Dentro de las enseñanzas de las Bellas Artes, realmente el modelo, cuando adquiere, como si dijéramos, su estatus dentro de la enseñanza, es a partir de las academias. En las academias se seguía una enseñanza muy normativa, respondía fundamentalmente a conceptos tradicionales muy clásicos. El profesor hacía posar al modelo en posturas que estaban inspiradas en el arte clásico. Actualmente no es así. Actualmente el modelo posa de una manera más natural. Cada modelo conoce su repertorio, es decir, muy acorde con su propia ergonomía y su expresividad, porque el objetivo en realidad de basarnos en el cuerpo humano, es decir, en pleno siglo XX nos continuamos basando en el cuerpo humano como referente primordial en el sentido de que lo que estamos buscando es un desarrollo del lenguaje gráfico y sobre todo un desarrollo de conocimientos, una agudización de la visión, es decir, un artista, un estudiante no mira igual un cuerpo desnudo que una gente que es ajena a las bellas artes, Y hay muchas veces que hay unas malas interpretaciones, un cierto morbo, el cuerpo desnudo y tal, cuando la mirada del alumno y la mirada del artista cuando está manejando el cuerpo humano tiene unas intenciones totalmente distintas, es decir, está pendiente de aspectos espaciales, de aspectos estructurales, de lenguajes gráficos, del empleo de la línea, del empleo de la mancha, del diálogo entre mancha y línea para conseguir volumen en el espacio. Y entonces el cuerpo humano en realidad es para mí un referente muy íntimo, porque en realidad nosotros habitamos el cuerpo. Entonces cuando estás dibujando un modelo, no estás dibujando algo ajeno a ti, te estás dibujando tú y estás, como si dijéramos, vertiendo todas tus experiencias corporales en un lenguaje gráfico. Es importantísimo, o sea, el clima que se genera en el aula, cuando los tres elementos que participan en el aula están, como si dijéramos, en conexión. Es decir, el modelo está haciendo su trabajo y está poniendo toda su energía, todo su empeño en posar de una manera impecable para ofrecer a los alumnos esa posibilidad de análisis, de pensamiento, de sensación, de decisión. El dibujo además no engaña. El dibujo va del pensamiento a la acción. No hay filtros, ahí no hay Photoshop. Y entonces, pues el Photoshop, nada, el lápiz gráfico eres tú. Y el ordenador central eres tú. Y el programa eres tú. Entonces, realmente, cuando el modelo está ofreciendo todo su saber en la tarima, los alumnos están con la tensión suficiente para poder aprovechar esa energía y el profesor está canalizando la energía del modelo, la energía de los alumnos y los conceptos y los criterios que está intentando plasmar, se genera de verdad un clima para mí irrepetible. Y toda la asignatura de pintura y de dibujo pues gira en torno a ellos, a pintarlos y a dibujarlos, y pues son necesarios porque sin una imagen del natural, de un cuerpo, pues es mucho más difícil. Yo creo que son necesarios para conocer el volumen, la anatomía, luego el color de la piel en pintura, los colores. Igual también a la hora de hacer determinados ejercicios que requiere la asignatura, el poder modificarlo a placer, ¿no? Lo que es
la pose, los objetos del escenario, ¿no? También eso ayuda bastante, porque claro, tú vas a hacer una fotografía y a no ser que la hagas del modelo, que vendría a ser lo mismo, tienes que buscarte la vida ahí para hacer el ejercicio que requiere, ¿no? Y aquí es como que todo se presta a ello, todo es más fácil, no sé, más ágil todo a la hora de hacer los ejercicios. Yo creo que es un trabajo complicado porque además si nosotros somos un poco exigentes, entonces si se mueven como que ya no hay la misma afinidad con unos y con otros. Y ellos tienen que, no, ellos son muy profesionales y se toman muy en serio su trabajo. Y bueno, no sé, son muy profesionales a la hora de hacer un escorzo, saben lo que tienen que hacer, a la hora de ponerse de perfil, saben qué perfil puede favorecer la pintura o el dibujo. A la hora de poner una figura, nosotros le pedimos una figura, una espalda y ellos lo hacen lo más sensible posible. Y a la hora de ponerse frontalmente también lo hacen de manera muy dinámica y eso pues favorece la pintura. Este es el único trabajo que ha conocido Ildefonso. Es modelo de la Facultad de Bellas Artes desde 1982. Son ya 30 años en una profesión dura pero muy gratificante. Ildefonso, bienvenido a UPV Televisión. Explícanos, ¿cuál es el día a día de tu trabajo? ¿Cuál es el día a día de un modelo de Bellas Artes? Bueno, el día a día de ser un modelo de Bellas Artes es posar en las clases, principalmente dibujo, pintura y escultura. Ese es nuestro día a día, ¿no? Tenemos una jornada de 20 horas a la semana que podemos trabajar, 6 horas diarias, el máximo. Y bueno, hay unos porcentajes de descansos y de trabajo que están regulados, que normalmente trabajamos 45 minutos y descansamos 15 minutos. Un trabajo muy regulado porque es un trabajo físicamente duro, ¿no? Me imagino. Sí, sí, es pesado. Bueno, depende de clases también. Las clases de pintura son bastante más cómodas, pero en dibujo se valora mucho más la línea es mucho más la tensión que produce el propio cuerpo o todos los ejes que tiene el propio cuerpo, ¿no? Y ahí sí, es mucho más cansado, es penoso, pero en mi caso es agradable, a mí me gusta, me encuentro muy cómodo trabajando aquí. También es cierto que es el único trabajo que he conocido, ¿no? Y de mis 30 años que llevo aquí trabajando, hay una cosa buena que yo considero buena, ¿no? Que es la mayoría de profesorado que está actualmente impartiendo clases, entramos conjuntamente, entramos juntos. Yo entré como modelo y ellos entraban como alumnos, entonces hemos visto toda la evolución y eso permite que nos conozcamos mucho, que trabajemos muy bien, que haya una compenetración y a mí me produce mucha satisfacción, a pesar de la dureza del trabajo. Como decías, 30 años ya y aquí, ¿no? En la Universidad Politécnica, en la Facultad de Bellas Artes, trabajando como modelo. ¿Cómo llegaste a este trabajo? Supongo que tampoco no es un trabajo que uno se plantee que vaya a dedicarse a eso toda la vida, ¿no? No, pues en principio yo ni siquiera sabía que existían. Yo estaba buscando trabajo y alguien me comentó, un amigo que hizo arquitectura, me comentó que probablemente aquí necesitaban modelos. Entonces yo vine y pensé, bueno, es un trabajo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, estuvimos, entre el año 82, claro, cuando pasa tanto tiempo tienes que hacer memoria. Y el año 84 ya me hicieron fijo y el año 85 ya aprobé la oposición, ¿no? Y en ese tiempo, pues pasaron vicisitudes fuertes y duras, ¿no? Pero bueno, no sé, aquí estamos. Simplemente fue por eso, llegar por una cuestión de tener que trabajar y a partir de ahí ir descubriendo toda la posibilidad de trabajo, ¿no? Eso. ¿Y cómo ha ido cambiando tu trabajo en todo este tiempo? Pues, eso es muy amplio. Es muy amplio. ¿Es más fácil, más difícil?
Para mí, tú personalmente no trabajas igual, me imagino, que hace 30 años, ¿no? También has ido evolucionando de alguna manera. Sí, evidentemente. Primero, es un trabajo físico que te permite conocer tu propio cuerpo y tus propias posibilidades, ¿no? Aquí trabajamos con el cuerpo, evidentemente. Entonces, el cuerpo va envejeciendo, quiero decir, yo ahora voy a hacer 23 años dentro de 2 meses, pero a ver, yo creo que en este momento estoy a nivel laboral en el punto más álgido, ¿no? Porque la experiencia que tengo, todo el aprendizaje que he ido teniendo, sé cómo utilizarlo en este momento, entonces la verdad que eso ayuda, ¿no? Luego ha habido otro punto que ha sido muy importante, ¿no? Porque mira, el servicio de prevención, nosotros llevábamos mucho tiempo pidiendo un fisioterapeuta que un poco que nos diera pautas. Hago un pequeño inciso. Yo cuando empecé a trabajar aquí estuve buscando material sobre qué era ser modelo de Bellas Artes y no encontré absolutamente nada, ¿no? Entonces había una señora mayor, ya muy mayor, que se llamaba Valquiria, que llevaba muchos años trabajando aquí, y yo me acuerdo que una vez hablé con ella y le preguntaba a Valquiria qué es ser un modelo, y dice, es expresar, ¿no? Y claro, yo decía, bueno, no entiendo nada, ¿no? Pero es cierto que al final tienes que ir expresando una sensación, ¿no? Y bueno, a partir de ahí uno va preparándose con cursillos de yoga, haciendo cositas y al final descubre que sí puedes sacar cosas de aquí y de allá, pero que en realidad no son tan específicas. Tuvimos la oportunidad con el servicio de prevención de tener un fisioterapeuta y la verdad que nos fue muy bien en ese aspecto porque él nos especificaba en todo momento cuando tienes una pose que acabas cansado, porque hay poses de tensión, hay poses que son más de ritmo, hay poses más flexibles, hay poses de movimiento en las cuales machacas mucho algún tipo de músculo o algo así, ¿no? Porque son todo una historia de contrapesos. Lo que genera todo el tema de las tensiones y ritmos y todo esto, ¿no? Entonces Carlos Villarón, que era el fisio, él era muy específico porque nos daba una serie de pautas de cómo destensar un músculo concreto, cosas que no te sirven ni con el yoga ni en los gimnasios, ¿no? Él era muy preciso en ese tipo de cosas y la verdad que eso ha sido para mí fue un alivio importante porque después de tanto tiempo a veces caes un poco en la dinámica de la rutina, de decir, bueno, ya no puedo dar más de sí, ¿no? Entonces, al ver que hay gente que está preparada, que te ayuda, dices, hombre, claro que puedo dar más de sí, ¿no? Y te genera muchas ilusiones de nuevo, ¿no? Está bien. ¿Y cómo es la relación con el profesor? ¿Os dejan también un poco de espacio para la creatividad? ¿Cómo planteáis el trabajo junto al profesor? Eso ya depende un poco de las dinámicas del profesor que tiene con la clase y de la idiosincrasia propia del profesor, ¿no? Yo puedo decir que, claro, es un trabajo muy personalizado porque estamos en una carrera muy personalizada. Quiero decir que aquí en esta carrera 2 más 2 pueden ser 7 o pueden ser 24, depende el concepto creativo, ¿no? Entonces eso se aplica también a los modelos. En mi caso yo me encuentro muy libre porque al conocernos tanto tiempo a mí se me permite mucha creatividad. Claro, yo me he planteado toda la dinámica de clases, he hablado con profesores. Tengo mucha confianza con ellos porque los he conocido de alumnos, quiero decir, son mi familia en realidad, ¿no? Entonces eso genera mucha confianza y yo me siento muy libre en las clases y bueno, a veces les sorprendo, a veces me sorprenden ellos y es una cosa que sinceramente a mí me llena mucho, me genera mucho placer, ¿no? Me da mucho placer. ¿Y con los alumnos? ¿Cómo es el contacto con los alumnos?
Pues, a ver, eso es más complicado, ¿no? Porque, fíjate, hay un caso muy concreto. Nosotros vamos cumpliendo años, ¿vale? Y los alumnos siempre están en la misma franja de edad, entonces se nota mucho más la diferencia en ese aspecto. Yo creo que hay más diferencia actualmente. Antes quizás nos sentíamos todos más parte de la clase, pero en este momento vemos a los alumnos como gente muy joven, ¿no? Que no sé, supongo que es una historia de la propia experiencia que tenemos, ¿no? Sí, hay una diferencia. Después de 30 años, no sé si tú recuerdas algún día, alguna anécdota, alguna cosa, alguna situación divertida o alguna curiosidad. Sí, bueno, sí, así hay anécdotas. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que estaba en una reunión del claustro en la UPV, ¿no? Y entonces se me acerca un señor y me da la mano y me dice: ¿tú eres Ildefonso Pelayo, no? Y yo digo: sí, ¿y usted quién es, no? Y dice: no, tú a mí no me conoces, pero yo a ti te conozco muchísimo porque te tengo en mi comedor. Y yo me quedé muy parado, ¿no? Muy parado, sí. Actualmente hay un alumno que, a ver, no recuerdo el nombre, que hace unos días me dice: mi madre te dibujó, yo te dibujaré y quiero que mis hijos te dibujen, ¿no? Y a mí me produjo mucho, por una parte satisfacción, pero por otra parte terror de decir: hombre, no, tus hijos ya no. Sí, hay anécdotas. ¿Y el primer día lo recuerdas? ¿Cómo fue el primer día? Uy, el primer día fue muy desubicado, sí, de estar muy desubicado, de notar que todas las miradas estaban centradas en ti y yo decía: bueno, yo quiero esconderme, pero no puedo, ¿no? Sí, fue muy duro, fue más duro psicológicamente que físicamente. ¿Ese día pensaste que 30 años después estarías todavía aquí? ¿Te lo imaginabas? No, yo creo que no. En ese momento no tenía esa idea de futuro, ¿no? El concepto ese de planteamiento de futuro ha venido mucho más tarde cuando la plantilla de profesores actuales se ha ido incorporando y nos han permitido un poco que nosotros también tengamos nuestra parte más creativa y seamos una parte dinámica de las clases, porque el concepto de modelo del antiguo profesorado, de la vieja escuela, era que el modelo era del profesor, entonces era muy duro, porque ahí tenías que trabajar como el profesor quería, aguantar todas sus manías, sus historias. Pero contento de que haya sido así. Yo sí estoy muy contento, sí, estoy muy contento. Muy bien, pues muchas gracias, Ildefonso. A vosotros. También desde el 82, Víctor forma parte del colectivo de modelos de Bellas Artes. Entonces era electricista y nunca imaginó que aquí se forjaría su carrera profesional. Víctor, 30 años ya como modelo de Bellas Artes. Antes de empezar esta entrevista estábamos hablando, me comentabas que tú antes eras electricista, nunca te imaginabas que tu carrera profesional iba a ser esta, ¿no? ¿Qué balance haces tú? ¿Cómo fueron aquellos inicios y qué balance haces? Bueno, los inicios, pues, un poco sorprendentes para mí mismo, porque como tú bien dices, yo trabajaba de electricista y entonces fue a raíz de la crisis de los 80 que estuve mucho tiempo sin trabajo, tenía unos amigos que trabajaban aquí y entonces me llamó uno para sustituirlo y luego pues fue la cosa muy rodada. Y la experiencia positiva, una experiencia positiva. Yo creo que aparte de estar relacionado, digamos, con el mundo del arte y estar con gente siempre que tiene una sensibilidad especial, la gente que se dedica a las bellas artes, todos tienen, no sé, una forma de ver el mundo un poco distinta, ¿no? Menos constreñida.
es también el hecho de estar todo el tiempo trabajando con gente joven. Yo creo que nos renueva. La facultad en sí es como un poco vampírica, o sea que entras y te estás las horas y te estás las horas y más. Bueno, estudié Bellas Artes estando de modelo y entonces llegas a pasarte todo el día aquí metido, pero sin embargo la relación con la gente es como que te renueva, ¿no? El estar siempre con gente joven, siempre que cada año van cambiando, pero yo creo que es la gente lo que más hace que estés a gusto aquí. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me gusta mi trabajo. A veces pues acabas cansado, acabas harto, como todo, pero bueno, no creo que haya ningún trabajo donde uno esté 20 años y no haya un día que diga yo lo mandaría todo a la mar, ¿no? Pero sí me gusta. ¿Qué sería lo mejor y lo peor de este trabajo? Yo creo que lo mejor, insisto, lo mejor es el trato con la gente. Aparte de la apertura mental, yo por ejemplo me gustaba mucho el arte, pero me gustaba el arte antiguo, conocía muy poco del arte, digamos, del medioevo para aquí. Ya no te digo del moderno y posmoderno, de ese no conocía prácticamente nada, ¿no? Entonces te abre la mente a otra serie de formas de percibir el mundo. El mundo es siempre el que es, pero nuestra manera de percibirlo no. Y entonces, claro, es otra manera. El artista cuando ve al modelo no está viendo si tiene tal edad o tiene tal otra, o si es más guapo o es más feo. Está midiendo, está buscando proporciones, está comparando unas partes del cuerpo con las otras para poder encajar la figura. Y es una mirada muy analítica. De hecho, al haber estado posando, pero luego haber hecho la carrera, yo me daba cuenta que el modelo sí tiene una clara sensación de que el trabajo está funcionando bien y cuál no, pero en realidad no sabes muy bien el por qué hasta que te pones. Y entonces empiezas a darte cuenta que la mirada no tiene nada que ver, el artista está continuamente calibrando tonos, calibrando proporciones, calibrando medidas, y eso es lo que va traduciendo para hacer un cuentacuentos donde en una superficie de 2D te cuenta que hay 3D o hasta 4, o sea, contando el tiempo, cuando es el dibujo del movimiento, que ahora hay menos en el nuevo plan de estudios, pero que antes era una asignatura troncal y muchos años hemos estado haciendo movimiento. 30 años que has ido evolucionando, me imagino, como profesional, ¿no? Primero porque has estudiado Bellas Artes y porque 30 años son muchos, para uno sería un profesional totalmente en su trabajo, ¿no? ¿Cómo ves que has ido tú evolucionando? ¿Qué espacio das a la creatividad? ¿Qué opciones tienes? Bueno, la creatividad la tienes a cada día, porque tú cuando subes a la tarima es muy raro que sepas qué pose vas a hacer ese día. Depende del profesor, las necesidades de la asignatura en ese momento, y además las asignaturas llevan una evolución. O sea, los tipos de trabajo que haces a principio de curso no tienen nada que ver con qué estás haciendo, digamos, a mediado curso o a final. Por ejemplo, al principio haces muchas poses muy cortas, de 5 minutos, de 10 minutos, para que la gente pierda el miedo y vaya soltando el brazo. Y esas poses suelen ser de mucha más tensión, mucho más dinámicas, que obviamente una pose, por ejemplo, que está muy desequilibrado, pues no puedes aguantar 3/4 de hora con un desequilibrio, pero 5 o 10 minutos sí. Entonces, luego vienen las más largas, cuando ya tienen que entrar a analizar más detenidamente la línea sensible, cuando empiezan a trabajar los tonos. Primero son 2 tonos, luego son 4, luego llegan a hacer 8, 10, hasta 12 tonos de mancha. Y entonces la evolución ha sido de ir entendiendo en cada asignatura qué es exactamente en cada momento de curso lo que esa asignatura requiere. Y también un poco, bueno, desarrollas el ojo, te das cuenta el nivel de grupo en el que estás trabajando, te das cuenta si puedes hacer una pose, digamos, más comprometida para ellos, que lleve más movimiento, haya más desequilibrio, hayan giros, o si tienes que mantener la pose, digamos, más estática, más normalita, porque el grupo aún no ha llegado al nivel de poder hacer detalles. Entonces,
la evolución yo creo que sobre todo ha sido, o sea, el dejar de pensar que tú lo que haces es de estatua y entrar más al juego de lo que es la tarea de apoyo al docente, que es lo que el docente está intentando sacar de esa clase, qué trabajo, qué problema les está planteando y tú intentar acoplarte a eso y crear buen ambiente. Nos hemos dejado lo peor, quizás sería el desgaste físico. Sí, obviamente sí. El tiempo no perdona. O sea, yo me acuerdo, claro, yo entré con 28 años, 26 años, y en esa época pues hacía atletismo, hacía karate, corría, subía montañas, y todo eso a partir de los 50 ya dije, bueno, tienes que entrar en otra dinámica, porque el cuerpo, las tensiones que de joven, digamos, bajabas de la tarima y haces 2 ejercicios de relajación y ya has soltado la tensión. Ahora la llevas 3 días. Entonces sí, a nivel físico es lo más duro. A nivel físico es lo más duro pero es como en todas las profesiones, ¿no? Me imagino que para el minero también el nivel físico, conforme pasan los años, se le hace mucho más duro que a mí, o sea. ¿Qué habéis conseguido en todo este tiempo? Ya no es tu manera de trabajar, sino me comentabas antes que empezasteis, el presupuesto erais material didáctico. Sí, nosotros... ¿Cómo llegasteis a conseguir que fueseis personal de esta universidad? Bueno, primero por la fusión con la universidad. Pues nosotros cuando empezamos, tanto Ildefonso como yo, era la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, pero no era universidad. Entonces cuando se unió a la universidad, ahí en la elección de Justo Nieto fue cuando logramos que el compromiso de que se nos iba a empezar a considerar como personas, no como objeto ni material didáctico. Y entonces se formó la plantilla que básicamente es hasta ahora. O sea, han habido pequeñas variaciones de 2 o 3 modelos, pero básicamente la plantilla es la misma desde entonces hasta aquí. ¿El primer día lo recuerdas? ¿Tu primer día de trabajo? Sinceramente, el primer día no. Me acuerdo de ese tiempo, de los primeros días, y me acuerdo de la pose, que yo creo que me abrió las puertas, porque aquel hombre se quedó muy asombrado con esa pose, y entonces a partir de ahí fue como todo muy rodado, que era la pose del arquero. Me acuerdo que me pasaba 3/4 de hora así, sin moverme, cosa que ahora yo mismo me asombro, porque digo, ¿cómo podía aguantar ese brazo ahí? La necesidad, porque en aquel momento era así, pero sí, me acuerdo de eso. Y en aquel momento supongo que no imaginabas que 30 años después estarías todavía aquí, ¿no? Ni loco ni borracho. O sea, no me lo imaginaba. No me lo imaginaba. Cuando empecé más o menos aquí en Manises, la Escuela de Cerámica. Porque el que me propuso el trabajo, pues trabajaba en los 2 sitios y entonces él se iba fuera un tiempo y bueno, empecé sustituyendo a una persona. Y no, que yo en aquel momento lo veía sencillamente como algo para salir del paso hasta que la economía se reactivara y yo pudiera volver a lo mío. Pero lo hecho es que al final esto es lo mío. ¿Contento entonces de que haya sido esto lo tuyo? Sí. Esto es como todo, y si no, o sea, yo no me arrepiento de las cosas de mi vida que hice, ni de las de bien ni de las de mal, porque lo veo absurdo. O sea, aprendes de la vida, pero... Y esto pues ha sido un largo camino, ya te digo, en ese camino hasta he descubierto mi propia parte y he podido trabajar sobre ello, y no es que ahora me dedique ni a pintar ni a dibujar, pero la sensibilidad o la capacidad de apreciar la obra de otros, no solo como si me gusta o no me gusta, sino qué hay ahí metido, qué técnicas ha usado este hombre, que a mí me sigue maravillando. Sí, el arte es algo que es futuro. Pues muchas gracias, Víctor. A vosotros.
Diana comenzó a trabajar de modelo como la mayoría, de casualidad. A la Universitat Politécnica de Valencia llegó hace 22 años, pero ya antes sabía que el mundo del arte estaba hecho para ella. Diana, 22 años como modelo de Bellas Artes aquí en la Universitat Politécnica de Valencia, pero tú empezaste ya antes, ¿no? Explícanos tú cómo llegas a ser modelo de Bellas Artes. Mi hija era recién nacida, no llegaba un año, yo me había separado justo de mi pareja, necesitaba trabajo y una compañera, amiga, me dice, mira, yo voy a dejar de momento un trabajo que estoy haciendo una vez a la semana, voy a una academia y poso desnuda delante de 40 personas, el profesor me dice cómo me tengo que poner y bueno, pues algo es. Fui, lo probé y me gustó tantísimo el mundo que lo rodeaba, o sea, la gente de Bellas Artes, la gente que tiene una mentalidad tan abierta, que seguí buscando trabajo de eso y seguí encontrando, empecé por horas aquí, por horas allá y acabé entrando aquí que tengo un trabajo fijo, ¿no? Decías que te gustó tanto que no solo eres modelo de Bellas Artes, sino que has empezado a estudiar también la carrera de la licenciatura en Bellas Artes. Sí, toda la vida me ha gustado mucho. Lo que pasa es que las circunstancias a veces te obligan a posponer cosas que quieres hacer. Y hace 2 años salió una nueva modalidad de acceso que es a mayores de 40 años por proximidad laboral y más proximidad laboral creo que no puedo tener. La acredité y estoy estudiando, ahora estoy en 2.º año de carrera. Cuéntanos cómo es tu trabajo, cuál es el día a día. El día a día de modelo. La primera es que tienes que tener una disposición calmada de ánimo porque tienes que aguantar un estatismo cuando a veces los alumnos están todos alterados y hay un poco de follón en la clase. Luego tienes que tener una calma interna bastante importante porque tienes que aguantar la posición durante rato y tener una buena relación si es posible con las personas porque tienes que poder entenderte con el profesor, cada quien tiene su manera de ser y tiene sus exigencias o sus necesidades para el aula. Después de tantos años ya sabes más o menos en cada aula cuando vas qué es lo que te van a pedir, pero... Y luego mucha paciencia, de tener un discurso mental bastante amplio para poder entretenerte mientras estás quieto durante tantas horas, ¿no? ¿Qué espacio tenés también para la creatividad y cómo es el trabajo con el profesor? Pues según el profesor y según el momento del curso, porque al principio del curso, por ejemplo, si estás en una asignatura de segundo, como el aula está, estamos en una asignatura de segundo, es el primer contacto que tiene el alumno con el modelo. Hasta ese momento lo que han trabajado ha sido con estatuas, o sea, una quietud y un estatismo, casi todo poses de pie. En ese momento necesitan cosas más concretas y te tienes que dejar guiar más por el profesor, casi siempre hay más poses de pie, te indican más. Luego si estás en clases en las que ya es o tercero o cuarto, hay más libertad de movimiento y más libertad de creatividad personal. Cada cuerpo es uno, cada persona tiene una manera de posar diferente, no puede hacer un modelo la pose de otro porque en general te pones y te sientes incómodo en la posición que se ha puesto otro, pues ahí entra la creatividad de cada quien y no sé. ¿Y cómo ha ido cambiando, cómo has ido tú cambiando, cómo te ves tú en todos estos años de profesionalmente, cómo ha sido? Tu cuerpo tampoco es el mismo, ¿no? ¿Esa evolución cómo ha sido? Hombre, al principio yo he llegado a ser, así como anécdota, antes de entrar aquí, cuando trabajaba mucho en el Círculo de Bellas Artes, ellos tienen costumbre de hacer anualmente un maratón de 24 horas de modelo, contratan a modelos varios para ir sucesivamente. A raíz de eso entré en contacto con un pintor que me dijo, bueno, ¿qué? ¿Y tú cuántas horas estás dispuesta a posar? Yo las que me echen, ¿y tú cuántas eres capaz de estar pintando? Y hicimos ahí, estuvimos haciendo una sesión continuada los dos, que estuvimos 9 horas trabajando seguidas, él pintando y yo posando. Pero bueno, la evolución, al principio tienes muchísima más capacidad, cuando pasan los años el cuerpo se va deteriorando, por lógica. El trabajo es un trabajo a nivel muscular y a nivel óseo y a nivel de articulación muy duro, entonces
yo qué sé, yo antes me podía pasar muchas horas posando sin notar ningún tipo de molestia y ahora, al cabo de media hora de estar posando, ya hay determinados sitios que están implicados en la pose en cuanto a tensión o en cuanto a sujeción de pose que están en dolor. Lo que pasa es que para eso te sirve la experiencia, la concentración y el manejo de energía que en realidad nos ha enseñado un fisioterapeuta que tuvimos durante unos años, que ahora no lo tenemos por cuestión de la crisis. Nos enseñó cómo hacer para ir cambiando el peso de sitio sin que externamente se vea. O sea, tú puedes ir modificando la tensión donde la vas situando sin modificar la pose para descargar un poco a nivel físico la molestia que supone el estatismo largo y mejorar. Ahora la verdad es que las poses a nivel de personal yo lo disfruto un montón. O sea, el ambiente de clase, lo que es el trabajo en sí sigue siendo muy satisfactorio a nivel personal. A nivel físico es muchísimo más difícil de soportar. Me canso mucho antes, tengo un deterioro mucho mayor, pero sigo haciéndolo muy a gusto, si no, no me habría puesto a estudiar además Bellas Artes, ¿no? Hablabas de ese ambiente que se crea en la clase, ¿no? ¿Cómo es la relación con los alumnos? Una cosa que recalcáis mucho es que la mirada del alumno, que sea una persona de 20 años, es una mirada de artista, ¿no? Es una mirada distinta. Es una mirada limpia, en el sentido de que la desnudez no la ven como algo que está asociado al morbo, sino lo ven como algo que estudiar, una forma que tiene que intentar entender para poderla plasmar luego en su cuadro o en su dibujo, ¿no? Y bueno, en general la gente aprecia mucho el papel que hacemos, porque también en general siempre hay algún profesor que por necesidades de la asignatura los hacen posar, aunque sea un cuarto de hora. Todos ellos experimentan en sus carnes lo que es estar posando y luego te dicen, ostras, parece mentira, en un cuarto de hora lo que se me ha puesto de rígido el cuello, lo que me ha costado y tal, ¿no? Entonces valoran. También depende del modelo, porque hay modelos que disfrutan más de su trabajo que otros, entonces es lo que decía Tola el otro día en la entrevista, ¿no? Es decir, bueno, si el modelo está a gusto, el profesor está a gusto y los alumnos también, se crea un triángulo de conexión, de entendimiento, de comunicación, que hace que tanto para los unos como para los otros sea muchísimo más productiva la labor. ¿Del primer día de trabajo te acuerdas? El primer día de trabajo aquí fue algo muy particular. Porque por aquel entonces, en la asignatura de dibujo del movimiento, uno de los trabajos que hacían a final de curso, yo entré en un mes de mayo, era un trabajo libre, que tenían que hacer una especie de unión entre música, proyección de imágenes y expresión corporal. Era el día que entraba y la persona que tenía que hacer su exposición de su trabajo no tenía a quien trabajara la parte de expresión corporal. Me pidió, recién llegada, dice, tú no podrías hacerlo y tal y que cual. Digo, por lo menos me tienes que dejar escuchar la música primero y ver las imágenes, porque tienes que interpretar algo, ¿no? Era una música de lo más estridente, unas imágenes con colores vivos fuertes que se proyectaban en una pantalla detrás de la tarima, y tuve que inventarme unos movimientos de golpe y porrazo, o sea, llegar y ahí a la tarima como si fuera aquello una obra de teatro en plan conceptual moderno, ¿no? Salió bien porque era tan estridente la música y todo el entorno que el hecho de mis nervios y mi temblor, que se manifestó, coincidió y vamos, que fue fantástico. Todos acabaron aplaudiendo, pero para mí fue una entrada de esas de decir, bueno, si después de esta la llevo bien, lo que me echen me va a venir fenómeno. ¿Tú te imaginabas entonces que tantos años después te seguirías siendo modelo de Bellas Artes? ¿Te imaginabas siempre? La verdad es que no. No ha sido una cosa proyectada. Lo que pasa es que me he sentido tan a gusto en el ambiente, en el entorno. La manera de ver la vida de la gente del arte
que he querido seguir, me ha gustado, me gusta. Muy contenta, sí. Yo con mi trabajo estoy muy contenta. Pues muchísimas gracias, Diana. A vosotros por interesaros. En la Universidad Politécnica de Valencia el colectivo está formado por 12 modelos, 7 mujeres y 5 hombres, con un trabajo al que, como hemos visto, la mayoría llegó por casualidad, pero al que ninguno ha querido renunciar.